Hola a todos, bienvenidos a este primer video. El día de hoy hablaremos sobre el derecho corporativo, así que empecemos. Bueno, pero ¿qué es derecho y qué es corporación? El derecho es el conjunto de normas que regulan las actividades de una persona o varias personas. Una corporación es la asociación de personas que tienen en común una actividad comercial. Viendo las definiciones anteriores, podremos decir que el derecho corporativo es el conjunto de normas legales que regulan las actividades de una sociedad mercantil y su relación con el Estado, personas individuales o personas jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas. El derecho corporativo abarca otras disciplinas. Entre ellas son las siguientes: derechos mercantiles, laborales, civiles y propiedad intelectual. Empecemos con los derechos mercantiles. Como material de apoyo vamos a utilizar el Código de Comercio. En derecho mercantil es importante que definamos qué es un empresario. En términos comunes lo conocemos como la persona que dirige y maneja varias empresas. Pero veamos qué nos dice el Código de Comercio de Guatemala. Es la definición siguiente. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieran a lo siguiente: la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas, las auxiliares de las anteriores. Ahora, ¿qué es una empresa? El artículo 655 del Código de Comercio define la empresa como el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. Ahora, en el derecho mercantil hay varios tipos de empresas o sociedades. Bueno, sí, sociedades. La primera es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es donde todos los socios tienen la misma participación sin importar el capital de dinero que hayan aportado. Este tipo de sociedad es personalista, es decir, que se enfoca en quién es la persona y cuál es su apellido e incluso cuál es su estatus. Se identifica con una razón social, es decir, que el nombre de la empresa lleva el apellido de algunos de los socios, continuado de las letras de las siglas de su sociedad, perdón. Por ejemplo, González SS o Gutiérrez SC. El siguiente tipo de sociedades es sociedad en comandita simple. Esta sociedad conforma dos tipos de socios: los socios comanditados y socios comanditarios. Los socios comanditados son quienes administran la empresa. Estos no aportan dinero a la misma. Ahora los socios comanditarios son quienes aportan dinero a la empresa, pero no tienen el derecho de administrarla. Esta sociedad, como la anterior, es personalista y también se identifica con una razón social: sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad, los socios aportan dinero, tiempo y trabajo para el funcionamiento de la empresa. Este tipo de sociedad es mixta, es decir, que los socios, para la integración de nuevos socios, se requiere analizar el apellido y estatus de la persona y el capital que va a aportar. La siguiente es la sociedad anónima. Creo que esta es la más conocida por todos. Esta es sociedad capitalista, es decir, que cada socio va a tener la participación conforme a las acciones que posea. Se identifica con una denominación social, es decir, que se va a llamar con cualquier tipo de nombre, pero que no sea con uno de los socios. Por ejemplo, puede llamarse Las Piedras S.A., El Roble S.A.,
pero no puede llevar el apellido de uno de los socios. Por ejemplo, Gutiérrez S.A., eso no puede llevar este tipo de sociedad. La siguiente es sociedad en comandita por acciones. Este tipo de sociedad también es personalista, se identifica con una razón social y la responsabilidad de los socios se deriva de dos maneras. Primero, como comanditario, que es quien se encarga de gestionar la empresa y no aporta dinero a la misma. Y como comanditado tenemos a quienes aportan dinero a la misma y responden a los problemas económicos de ella. Los elementos de una empresa son 7, según el artículo 657 del Código de Comercio. El primero es el establecimiento, que se refiere al lugar o local en el que se ubique la empresa. Luego tenemos a los clientes, luego el nombre comercial, que es el nombre de la empresa, los contratos de arrendamiento, mobiliario y maquinaria, contratos de trabajo, la mercadería, créditos, bienes y valores similares. Un punto importante a tomar en cuenta es que al vender una empresa debemos asignarle un valor a cada uno de estos elementos. Muchas veces las personas venden una empresa sin tomar en cuenta estos factores que son muy importantes. Como siguiente punto tenemos la subrogación. Se define en el artículo 658 del Código de Comercio. Esto básicamente es cuando un dueño vende la empresa a otra persona. El nuevo dueño se compromete a contraer las obligaciones y responsabilidades de la empresa que adquirió. Es decir, si el anterior dueño tenía una deuda de 100,000 con el banco, el nuevo dueño ahora es responsable de pagar tal deuda. Luego tenemos el usufructo. El usufructo es cuando una empresa alquila un terreno a una persona y la persona concede a la empresa el derecho de construir y fabricar lo que quiera sobre el terreno que le está alquilando. El derecho a usufructo está mejor detallado para que lo lean en el artículo 664 del Código de Comercio. Luego tenemos la paralización de actividades. Esta se define en el artículo 662. Básicamente se trata de que cuando una empresa deja de ejercer sus labores por más de 6 meses, la ley de Guatemala define que la empresa ya no será declarada como empresa. Deberá hacer nuevamente los trámites ante el registro mercantil y todas las demás leyes. La prohibición de concurrencia. Esto se define en el artículo 663 y esto aplica cuando una persona vende una empresa. La persona que vendió la empresa no puede empezar una similar a la que vendió. Es decir, si yo vendo una empresa que se dedicaba a la fabricación de vasos, no puedo empezar una empresa al año 2, al segundo, tercero, cuarto año, o quinto incluso, que también se dedique a la fabricación de vasos. La ley dice que puedo empezar una, pero 5 años después de que yo haya vendido. Esto con el fin de no hacer competencia desleal a la persona. El siguiente punto es derecho laboral. Pero, ¿qué es derecho laboral? Básicamente es el conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan las relaciones individuales y colectivas entre patronos, trabajadores y la organización y funcionamiento de las instituciones laborales. En el derecho laboral hay 2 sujetos de derecho. Estos son los patronos y trabajadores. Según el artículo 2 del Código de Trabajo de Guatemala, un patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. El trabajador se define como toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros.
en virtud de un contrato o relación de trabajo. Ahora, ¿qué es un contrato? Según el artículo 18 del Código de Trabajo, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, es decir, un trabajador, queda obligada a prestar a otra, es decir, a un patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última. Al menos aquí en Guatemala no todas las personas pueden ejercer un contrato. Solamente deben hacerlo las personas mayores de 14 años. Pero no basta solo con tener 14 años y firmar uno. Para que un contrato sea válido, debe cumplir 3 elementos. El primero es la voluntad. Es decir, que ambas partes adquieran el contrato de forma libre y no obligada. El segundo elemento es que lo que se fije en el contrato sea un objeto lícito, es decir, que no vaya en contra de lo que establece la ley. Por ejemplo, robar, matar, cosas como esas. El tercer elemento es la capacidad legal. Es lo que dijimos anteriormente sobre la edad de las personas. Unos puntos importantes a detallar en el contrato laboral son el nombre de las personas, el servicio que se va a ejercer, la fecha, el tiempo, el lugar y el sueldo que va a ganar el trabajador. Todo esto debe estar bien detallado y los patronos tienen como obligación llevar el contrato, llevar una copia del contrato al Ministerio de Trabajo, quedarse una a ellos y darle una a sus trabajadores. Un punto importante es que como empresarios siempre debemos realizar contratos con nuestros trabajadores. El no hacerlo, el peso de la ley caería sobre nosotros. El vínculo económico jurídico, como lo mencionamos anteriormente, es la unión, básicamente es la unión económica entre el trabajador y el patrono. El trabajador presta sus servicios al patrono y este a cambio le da un sueldo o una remuneración en la que hayan acordado en el contrato. Las condiciones del contrato están establecidas en el artículo 29 del Código de Trabajo. Básicamente es el nombre, el servicio que se va a prestar, cómo lo va a desempeñar, tiempo de la realización del contrato, es decir, el horario de 8 a 4, por ejemplo, y de lunes a sábado, el lugar, las retribuciones. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En el lugar de trabajo, muchas veces los patronos le dicen a su trabajador que trabaja hoy en este sitio y luego mañana en el otro. Legalmente eso no es correcto. Si el trabajador denunciara esto, quien saldría perjudicado son los patronos. Hay varios tipos de contrato, verbal y escrito. El verbal se sobreentiende, es el acuerdo entre palabras y el escrito es el acuerdo físico. Pero el contrato verbal solo aplica para pequeños trabajos como el doméstico o agricultura y que estos no sean mayores y que estos no se ejerzan por más de un día y que el sueldo no sea mayor a 100 quetzales. Ahora en el contrato escrito es todo lo que mencionamos anteriormente. Es el contrato que realizan las empresas, las entidades del gobierno y todas ellas. Ahora, como patronos, también tienen obligaciones que cumplir y estas se detallan en los artículos 61 y 62 del Código de Trabajo de Guatemala. Algunos son pagar el salario a los trabajadores, el pago de prestaciones de ley, como por ejemplo aguinaldo, bono 14,
bonificación. El patrón no está obligado a concederle permisos a los trabajadores, permisos que se ameriten, por ejemplo, una boda, el nacimiento de un hijo o la muerte de un cónyuge incluso. Esto pueden leerlo más detalladamente en el artículo 67. Otra de las obligaciones del patrono son los descansos que le tiene que asignar a su trabajador. También el patrono está obligado a presentar un informe al Ministerio de Trabajo del contrato que haya hecho con su trabajador. Entre otras está las plantillas que se deben pagar al IX y tratar con respeto a sus trabajadores. Bueno, el siguiente punto es las obligaciones que los trabajadores tienen para con sus patronos. Este es un punto muy interesante. Todas ellas están tomadas de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo de Guatemala. Algunas son la prestación de servicios, el servicio que se estableció en el contrato, trabajar sobriamente, realizar el trabajo con eficiencia, observar buenas costumbres en el trabajo y un punto muy importante es guardar los secretos de la empresa. Algunos secretos de la empresa puede ser, por ejemplo, el ingrediente secreto de alguna comida, la fórmula de alguna bebida o incluso la atención al cliente. El trabajador está obligado a no revelar estos secretos que podrían perjudicar a corto o mediano plazo a la empresa. Si lo hace, entonces el trabajador deberá responder ante la ley. Algunos de los efectos del contrato laboral obliga todo lo que en él se pacte, obliga a todo lo que se establece en el Código de Trabajo, obliga a todo lo que se establece en los convenios internacionales, obliga a todo lo que se derive del contrato por la buena fe, equidad, usos y costumbres locales, y obliga a todo lo que se establece en cualquier ley. Hay varios casos en los que puede terminar un contrato. El primero es un despido. Esto se detalla más en el artículo en los artículos del 77 al 79 del Código de Trabajo. Si una persona es despedida, el patrono tiene la obligación de pagarle todas las prestaciones de ley, como por ejemplo indemnización. Eso se calcula conforme al tiempo que el trabajador lleve en la empresa. La otra forma de despido es por abandono injustificado de labores. Esto se detalla más en el artículo 80 del Código de Trabajo de Guatemala. Por ejemplo, si una persona tiene en su contrato ir 6 días a la semana, pero esta deja de llegar el primer día, luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, incluso el cuarto, el patrono puede despedir a la persona justificando que no está cumpliendo con sus responsabilidades. Aún así, el patrono debe pagar todas las bonificaciones de ley que se establecen. Y la otra forma de cese de contrato laboral es por renuncia. Si el trabajador renuncia, el patrono no está obligado a pagarle las indemnizaciones que se establecen. Quiero hacer un énfasis en despidos. Hay despidos directos e indirectos. En los despidos directos son, por ejemplo, que un patrón no venga y mañana le diga directamente a su trabajador, estás despedido. Ese es un despido directo. Pueden leerlo más en el artículo 77 y 78, también del Código de Trabajo. Ahora, un despido indirecto estuviera despidiendo a la persona, pero no se lo manifiesta con palabras. Por ejemplo, si el patrono no le hace caso al trabajador o lo ignora, se podría tomar como un despido indirecto. Y el empleado puede ir ante el Ministerio de Trabajo y decir que ha sido despedido de forma indirecta. Y esto es aprobado en el artículo 79. El siguiente punto es el derecho civil.
En el derecho civil vamos a tocar los puntos del contrato civil. ¿Qué es un contrato civil? Un contrato civil o contrato de servicios profesionales es donde un cliente, una persona, contrata a otra, específicamente a un profesional. En este caso, no existiría patrono ni trabajador. Los sujetos de trabajo son profesional y cliente. Esto se detalla más en el artículo 2027 al 2036 del Código Civil de Guatemala. Otro punto importante a resaltar es que la remuneración económica que el cliente le va a pagar al profesional no se le llama sueldo ni salario, se le llama honorarios. Un punto importante es que antes de contratar los servicios de un profesional debemos corroborar que éste sea colegiado activo. De lo contrario, podría perjudicar a nuestra empresa y eso podría llevarla hasta la quiebra. Pero, de todas formas, si no lo verificamos y esta persona no es profesional, aunque diga hacerlo, ella deberá responder ante la ley, siempre y cuando efectuemos una denuncia ante ello, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el contrato civil y contrato laboral? Pues el contrato laboral se rige por las normas del Código de Trabajo y el contrato civil se rige por las normas del derecho civil. Ahora, en el contrato de trabajo, la persona a quien se contrata tiene que ejercer la labor de forma personal, es decir, que no puede llegar su hermano, su tío, su mamá a realizar el trabajo y debe cumplir en el horario que se especificó. Ahora, en el contrato de servicios profesionales, lo que importa es el trabajo. No importa si llega un colega del profesional a ejercer el trabajo. Aquí básicamente lo que importa es el trabajo. No importa quién lo ejerza. Y todo esto pueden leerlo más detalladamente en el artículo, en los artículos que aquí se establecen, por si no me creen. Ahora, nuestro siguiente punto es la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Pues es la posición de disponer bienes y servicios intangibles. Los bienes intangibles son aquellos que no se pueden tocar. La propiedad intelectual abarca en tres campos de aplicación. Estos son la industria, el comercio y la estética. Pero a qué nos referimos con la industria? Pues nos referimos con invenciones. ¿A qué nos referimos con comercio? Pues nos referimos con signos distintivos, marcas, logos, emblemas o nombres comerciales. ¿Y a qué nos referimos con estética? Pues en pocas palabras con ella nos referimos a derechos de autor. Ahora, en la propiedad intelectual hay un subtema que es la propiedad industrial. La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, como por ejemplo invenciones, signos distintivos, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales. ¿En qué campos se aplica la propiedad industrial? Pues se aplican invenciones, descubrimientos científicos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, comercio y servicio, nombres y denominaciones comerciales, expresiones de propaganda y protección de competencia desleal. Antes de continuar, quiero hacer énfasis en las propiedades intelectuales. Es muy importante que siempre que una empresa cree una marca, un producto o que descubra algo, que lo patente lo más pronto posible. Porque si alguien se da cuenta de este nuevo invento y lo patenta antes que nosotros, por ley, a quien le pertenecería la marca es a quien la registre primero. Bueno, continuamos. Los signos distintivos de la propiedad
industrial puede ser una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad, una denominación u origen. Si registramos en el departamento en el que vivimos una marca, la ley de Guatemala establece que la protección de la misma es a nivel nacional. Es decir, que no importa que aquí a 30 kilómetros, 50, 100 o incluso 1000 kilómetros de distancia, yo tengo derecho a que la propiedad, a la patente que yo registré sea protegida, siempre y cuando sea dentro del territorio nacional. Otro punto que quiero resaltar aquí es que la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dice que lo que se protege en sí es la forma de materialización de la idea, no se protege la idea. Es decir, que si yo invento un carro eléctrico, lo que la OMPI me protege a nivel nacional es todo lo que yo utilicé para realizar el carro eléctrico, los secretos, incluso las baterías. No protege en sí la idea de crear carros eléctricos. Ahora, antes de continuar, quiero definir qué son los signos distintivos de una propiedad intelectual. Pues básicamente son aquellos que tienen capacidad de identificar actividades, productos, servicios en el mercado, como por ejemplo el logo de Nike, la M de McDonald's, el logo de Coca-Cola incluso. Ahora, como ya mencionamos anteriormente, dentro de la propiedad industrial entran las marcas. Ahora, ¿qué es una marca? Una marca es un signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica. Las formas en que se puede expresar una marca es de forma denominativa, figurativa, mixta, tridimensional y sonora. De forma denominativa son, por ejemplo, las marcas Colgate, Nestlé o Microsoft, Kodak, como podemos ver en la imagen de ejemplo. En las figurativas se basan en figuras, como por ejemplo el logo de Apple, la insignia de Mercedes-Benz. Entre las mixtas son las que integran figuras y palabras. En el ejemplo que tenemos, una marca mixta es Nissan, Mazda. También están las tridimensionales. Las tridimensionales son las que con solo ver la forma del producto ya sabemos de qué marca se trata. Por ejemplo, la silueta de Coca-Cola. Aunque no veamos la etiqueta en sí, con solo ver su silueta ya identificamos que se trata de Coca-Cola. Las sonoras son las que tienen un ruido con las que podamos distinguirlas, como por ejemplo el sonido de las papas Lay's que han estado anunciando últimamente. Algunas otras formas en las que se expresan las marcas son de manera olfativa, táctiles, marcas de productos, marcas de servicios, apariencias definitivas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominación de origen, certificación de garantía y colectivas. Bueno, en conclusión, una empresa debe registrar y proteger todo lo que invente, aunque parezca insignificante por decirlo de esta forma. Ahora, el derecho corporativo va ligado a las leyes de cada país. Como conclusión de todo lo que hemos visto, podemos decir que es importante que una empresa realice contratos con sus trabajadores. Es importante que una empresa actúe conforme ordena la ley. Es importante que una empresa registre sus inventos, sus marcas y sus descubrimientos. Todo esto entra en el derecho corporativo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas entendido y nos vemos en una próxima.